Hola, buenas tardes, compañeros. Los saludo de nueva cuenta, su servidor, el licenciado Mauro Villar. Espero que hayan leído el material que tenemos para desarrollar el día de hoy. Vamos a iniciar con nuestra presentación. Vamos a ver en primer lugar de qué vamos a hablar el día de hoy respecto a la materia que nos compete, que es el derecho romano. El día de hoy vamos a hablar de las personas. ¿Cuál fue el proceso evolutivo en el cual se desarrolló la persona en cuanto al derecho romano? Para esto vamos a tocar los siguientes puntos. Comienzo y fin de la existencia, el estatus, los esclavos, los libres, el estatus civitatis, el estatus familiae y las personas jurídicas. Esos son los temas principales que vamos a abarcar el día de hoy. Y comenzamos. Las personas, entendemos a las personas el día de hoy en nuestra actualidad, se designa hoy al sujeto de derecho, es decir, que una persona es un individuo humano, una persona física, o en el sentido abstracto, una persona puede ser una persona jurídica, al que el ordenamiento legal le reconoce cierta aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Debe de ser apto, pues, para poder tener estos derechos y obligaciones. Vamos a encontrar muchas figuras que a continuación vamos a ir detallando poco a poco en cuanto a lo que ellos en su tiempo tenían entendido como una persona, en virtud de que lo que conocemos hoy como una persona es muy distinto al concepto que ellos tenían. Esto se debe también al desarrollo evolutivo que tuvo Roma en ese tiempo. En el derecho romano nunca hubo un término técnico, así como para decir persona. En el derecho romano, persona más bien se le domina, en un momento primitivo del derecho romano, persona era más bien la máscara que utilizaban en las obras de teatro, en las obras teatrales de Roma. A esto se le denominaba persona, era más bien un papel o un rol que desempeñaba determinado por este personaje dentro de esa obra. A eso tenían entendido más bien como una persona. Para ellos se denominaba más bien el homo. Se entiende la manera o unidad psíquico-física, es decir, todo ente que tenga racionalidad, pero no necesariamente por tener racionalidad tiene derecho. En el derecho romano era de esta forma. En cambio, persona es más bien un hombre, pero considerado con sus circunstancias, con todas las circunstancias que lo rodeaban. La situación que ocupaba en la sociedad, lo que llamamos estatus. Eso era una persona. Para ser persona no bastaba con que sea una persona físico y psicológicamente capaz, como conocemos hoy el concepto de una persona. Más bien para ellos era que además de esto tuviera cierto estatus dentro de esa sociedad. Hoy en día en las naciones civilizadas, sobre la base de la libertad y la dignidad, la equidad también y la igualdad, pues, ante la ley todos los seres humanos somos iguales. Esa capacidad jurídica la tenemos desde nuestro nacimiento. Está concebida como un atributo innato e inseparable para nosotros. Esta es una condición humana, pues, pero en los pueblos antiguos se atribuía solamente a ciertas personas, como en el caso de los ciudadanos romanos.
Por otro lado, se encontraba lo que eran los esclavos. Estas personas eran más bien consideradas una res, o sea, una cosa. No era como tal una persona. Eh, Primitivamente la sociedad civil era considerada como integrada por grupos familiares, por gentes. Más bien en el sentido individual, la sociedad civil estaba contemplada por familias que estaban dirigidas, como ya habíamos comentado en otras ocasiones, por un patriarcado. Y no como individuos. Las relaciones jurídicas eran de grupos, de titulares, precisamente dirigido por los paterfamilias. Así pues, en el derecho romano, a propósito de esto, los que referían la existencia humana, bueno, hay que tener en cuenta dos clases de requisitos. Los que se refieren a la existencia humana, que es lo que llamamos el comienzo y el fin de la existencia humana, y los que se refieren a su posición o estatus social, ciudadano y familiar. Hoy en día cualquier infante o insano declarado puede en todo momento adquirir derechos y obligaciones. Bueno, más bien derechos. También en Roma ese infante o insano podía siempre que podía tener esos derechos siempre y cuando tuviera el óptimo derecho, ¿no? Entre los estatus, es decir, que fuera parte de una familia de romanos que fueran, en este caso, que pudieran gozar de derechos y adquirirlos. Dependía más bien, pues, de dónde nacías, de dónde te tocaba vivir, en qué momento, para que tú pudieras ser o no un ciudadano, para que tú pudieras tener o no tener derecho. En cambio, un esclavo, aunque tuviese la capacidad para poder razonar, cumpliera con todas las condiciones psicológicas de razonamiento, no tenía ningún tipo de derecho. Si no presentaba impedimentos de salud mental o de edad, tenía cierta capacidad de actuar, aunque claro, no como una persona, como un ciudadano. No tenía derechos, en pocas palabras. Ahora más bien, el derecho pues es una capacidad que no presupone, en el derecho romano, una capacidad no presuponía necesariamente que tuviera el derecho de ser humano. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Dice comienzo y fin de la existencia. Como habíamos contemplado desde un inicio de nuestras clases, el comienzo, nosotros nos venimos regulando por el derecho desde un principio. Desde que nacemos, nos podemos encontrar con el derecho en todas partes. Desde el momento en que nacemos nos registran, somos parte de una sociedad. Evolutivamente vamos caminando en la vida y donde sea encontramos normas jurídicas que nos van regulando. Con el nacimiento en el derecho romano, la aparición del hombre en la escena jurídica comienza precisamente con su nacimiento. Para considerar nacido el hombre son necesarias ser consideradas las siguientes condiciones. La efectividad del nacimiento, es decir, el total desprendimiento del seno materno. Mientras el concebido estaba en el vientre, era considerado como parte de la mamá, como parte de la mujer, no como un individuo.
Sin embargo, por una cuestión de equidad, los romanos fueron dándole fueron admitiendo un cierto nivel de existencia respecto a ciertos efectos que le eran favorables. Únicamente en este sentido. Por ejemplo, podían ser objeto de donaciones, podían ser objeto de legados también. Eh, en determinado momento, si de momento moría el padre del niño, en ese momento, sin haber nacido, podía ya ser objeto de derechos. Precisamente este se da en la evolución posterior. Otro de los puntos importantes era que en el nacimiento, para ser considerado, era que haya nacido con vida. Pues a quien nace muerto no se le tenía considerado como una persona, y se le tenía como no nacido o por no procreado. Esta también era una parte muy importante en el derecho romano para considerar nacido a una persona. Y otras cuestiones era que el nacido no presentara ninguna deformidad, que no fuera ni un monstruo ni un prodigio, que fuera más bien normal. Eso era lo importante para ellos, para considerar como nacido a una persona. También en nuestro segundo punto podemos poner la extinción del homo, o sea, la muerte. El momento en que acababa precisamente como persona todo derecho eh, y obligación, ¿no? De parte de la persona como tal. La muerte extingue al homo y como consecuencia deja de ser persona, es lo que nos refiere nuestro autor. Se planteaba el problema de determinar el orden en algún momento determinado de quienes morían en un mismo accidente, podría tener importancia en el orden sucesorio. Por ejemplo, si un padre y un hijo morían en un mismo accidente y había un heredero, había heredero por parte de los dos, a quién se daba precisamente la herencia o quién podía ocupar en determinado momento como primogénito determinado derecho, ¿no? Entonces, ahí pues entraba también ese juego en cuanto a determinar la muerte dentro del derecho romano. Eso también ellos lo regulaban todos los aspectos también que la mayor parte de los aspectos que hoy conocemos. Ahora bien, en cuanto al estatus, podemos ver que en este caso el estatus era el lugar que ocupaba cada romano, cada ciudadano romano en la sociedad. El estatus es la situación o posición jurídica que ocupaba esta persona. Y se acostumbra a dividirlo en varias etapas. Por ejemplo, encontramos el estatus libertatis, que era de acuerdo a los libertas, el estatus civitatis, de acuerdo a la ubicación de las civitas, y el estatus familiae era de acuerdo a la posición que ocupaba el romano dentro de su clan familiar. Esta forma de seleccionarlos, de selección de los estatus, va más bien determinada de acuerdo a la forma de pensar que ellos tenían. Tomando como base la idea romana de la capitis diminutio. ¿Qué es la capitis diminutio? Es la capacidad de la pérdida. De acuerdo a cómo ellos podían perder en determinado momento la capacidad de ser personas,
es como como el autor nos muestra la selección y la clasificación de los tipos de estatus que se encontraban en el derecho romano. Por ejemplo, estaba la capitis diminutio máxima. Esta capitis diminutio, máxima, perdón, era la forma de perder el derecho de ser persona por algún delito infame que haya realizado dicha persona. La capitis diminutio media, y bueno, en este caso, la capitis diminutio máxima eh, podía perderlo por esta razón, por una infamia, y perdía totalmente la libertad. O sea, ya tenía un estatus, pero un estatus definitivamente como esclavo. Perdía totalmente toda la libertad. En la capitis diminutio media, es cuando perdían la ciudadanía. Y la capitis diminutio mínima era cuando podías perder tu posición dentro de la familia, la posición que ocupabas dentro de la familia. Esta era la forma en que podemos clasificar los niveles de estatus. Ahora bien, también tenemos que tocar el tema de los esclavos. En el aspecto de los esclavos, el esclavo es aquel hombre que por una causa justa, como ellos lo entendían, estaban privados de su libertad tenían la obligación de servir a un hombre libre. El ser humano, por naturaleza, es libre. Esto era algo que en el derecho romano no se tenía entendido. Ellos más bien se regían de acuerdo al estatus en que tú te encontrabas, de hecho, dentro de dicha sociedad. Florentino nos da un concepto de esclavo, de lo que era la esclavitud, y nos decía que era en el derecho romano una institución del derecho de gentes por la cual alguien se encuentra sometido en contra de la naturaleza a un dominio ajeno. ¿Por qué en contra de la naturaleza? Es precisamente porque ahora sabemos, en base a toda la evolución de la humanidad, la evolución del derecho, de que todas las personas tenemos derecho a la igualdad, tenemos derecho a la equidad, a la libertad de pensamiento. En este momento, pues no, en ese momento en el derecho romano no se tenía entendido a ese concepto, no había evolucionado lo suficiente para entenderlo. Para que existiera la situación de esclavo, debía de haber ciertas circunstancias, debía de mediar una causa legal, para que se pudiera aceptar la esclavitud. De lo contrario, el hombre era libre. Se podía dar el caso que el hombre, que no obstante fuera libre, pudiera por su propia voluntad servir a otro hombre libre. En este caso se entendía como aceptada la esclavitud y se regía bajo las normas, o bajo las reglas más bien, que regían al esclavo. ¿Cómo se llegaba a ser esclavo en ese momento en el derecho romano? ¿Cómo es que podías tú llegar a tener esta condición de esclavo? Pues, en primer lugar, los esclavos ya nacían como esclavos, porque la madre o los padres eran esclavos, ya
eso te condicionaba a que tú nacieras bajo ese estatus. Tenías que ser esclavo también. También nacían esclavos los hijos de esclavas y también por causas del jus gentium o por causa del jus civili. Podía ser cualquiera de estas cuestiones que determinaban tu esclavitud. Ahorita vamos a ver con más profundidad a qué se refiere cada concepto. Como les comentaba, el primer punto era que nacían esclavos, ¿no? Nacen esclavos los hijos de una madre esclava. O sea, no hay mayor manera de ver las cosas en ese aspecto. Nacían ahí y les tocaba, ¿no? También se hacían esclavos por la jus gentium los aprendidos en una guerra. Recordemos que Roma era un imperio bélico. Ellos eran conquistadores, se fueron extendiendo y conforme se fueron extendiendo, pues en el sometimiento a otras culturas, en el sometimiento a otras ciudades, pues fueron adquiriendo, aprendiendo a los miembros de esas sociedades y fueron convirtiéndolos en esclavos. Entonces, esta jus gentium determinaba que en la guerra, formalmente declarada, pues, pudieran estas personas quedar con la condición de esclavos bajo el yugo del Imperio Romano. También se podían hacer esclavos por el jus civile. Eh, eran, eran supuestos raros en los que podía caer un ciudadano romano, bajo bajo este tipo de derecho. Esto se podía dar, porque te rehusaras como ciudadano a inscribirte en el censo. Si tú no permitías o no querías inscribirte en el censo, recordemos que en el censo romano era cada 5 años, pues podías ser esclavo. A tal grado te llevaba a esta situación. Los condenados por penas infames también. Entendamos como infame algo malvado, o sea, algo que no tiene honra. Tenía que ser un delito muy fuerte, que en determinado momento fuera considerado de esta manera en ese momento, como un parricidio, una cuestión así, para que fueran considerado también la persona juzgada como un esclavo. También existía en algún momento de la historia, existió la mujer que era libre y que tenía relaciones con un esclavo. Había cierto, ellos, los romanos, los caracterizaba precisamente el hecho, cuidaban mucho el estatus y de no mezclarse, con otro tipo de civilizaciones en un momento determinado, desde un comienzo. Entonces, si la mujer libre mantenía relaciones con un esclavo, se le hacía una triple advertencia, o sea, le avisaban 3 veces y si en determinado momento no comprendía, entonces perdía su estatus de como ciudadana romana y podía ser esclava. También otra de las causas es estas causas fueron derogadas en el tiempo de Justiniano. Fue cuando el derecho romano podamos decir que se ablandó. Se ablandó y y,
y fue que poco a poco fueron teniendo mayor aceptación a este tipo de personas, a los esclavos. Este, con la llegada del cristianismo, el romano se ablandó y fue considerando también al esclavo como dentro de un entorno más bien familiar, y de esta manera, pues se fueron dando estos retrocesos, eh, estos retrocesos dentro del de lo que era, de lo que era de lo que era hacer las condiciones de esclavo, ¿no? No sé si hasta el momento alguien tenga alguna duda de lo que estamos hablando, de nuestro tema. Con mucho gusto podemos retomar cualquier concepto en el cual tengan dudas. Eh, seguimos con el tema. La condición de esclavo, la condición que tenía un esclavo en ese momento histórico, pues como ya lo hemos venido repitiendo, no tenía ningún tipo de capacidad ni derecho, es decir, no podía celebrar ningún acto jurídico, técnicamente era una cosa, y tal calidad, y por tal calidad queda a expensas o sujeto a su amo. Él es el que decidía por el esclavo. Este, Sin embargo, creemos que la palabra exacta para designarlo más bien era un homo, que lo diferenciaba de una res, ¿no? Que era una cosa. Como platicamos desde un principio, como homo tenía la aptitud para ser humano, para ser persona más bien, perdón, era un humano, pero tenía la aptitud para ser persona, tenía la capacidad psicológica, la capacidad física para considerarse una persona, pero sin embargo no lo era. Pues para ellos era nada más que un homo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podía un esclavo dejar de serlo, no? La situación de esclavitud cesa por voluntad de la ley o bien por voluntad del amo, que en este caso manumite. La palabra manumitar viene más bien de lo que está conformada o está integrada por manus, que era poder, y mitere, que era abandonar. Entonces, podríamos traducirlo como que abandonaba el poder sobre ese humano. Entonces, estas son las dos formas, o por ley o, o porque el amo realizaba un acto en donde manumite su condición la condición de esclavo de esta persona, ¿no? La ley podía en determinado momento disponer de la libertad de un esclavo. De qué forma? Pues había podido prestar un servicio a la sociedad, a Roma como tal, por ejemplo, descubriendo una conspiración contra el emperador o denunciando algún tipo de delito, etcétera. De esta forma, ellos podían dejar de ser esclavos y llegar a ser considerados como una persona. También hubo normas más genéricas, eh, como el citado en el edicto de Claudio, que otorgaba la libertad al esclavo abandonado por su dueño, que en determinado momento, por alguna circunstancia, el dueño no aparecía
o se iba de viaje y no regresaba, entonces en este momento, por edicto, podía ser, dejar de ser esclavo. También en la época de Constantino se consideró que el esclavo recién nacido y abandonado era también, era también libre, ¿no? Entonces ya se empiezan a dar figuras, ya empieza a haber una evolución con respecto a considerar a una persona esclava o no. En el derecho clásico, que ya vimos dentro de nuestra etapa de derecho, en el derecho clásico había tres clases de manumisiones que eran consideradas solemnes. Vamos a, vamos a tocarlas en este momento. La manumisión por la vindictia. Esa es la primera que vamos a considerar. ¿Qué era la manumisión por vindictia? En este caso, el dominus, el dueño, concurría con el esclavo delante de un magistrado, debiendo estar presente un tercero. ¿Qué papel jugaba este tercero? Él hablaba y actuaba por el esclavo, porque obviamente el esclavo no era una cosa, no tenía palabra en ningún momento. Y y afirmaban solemnemente ante un magistrado que dicho esclavo dejaba de serlo y de que era un hombre totalmente libre. Y el dominus no decía nada. Entonces en este momento era libre, era libre. Entonces, porque no había ningún tipo de objeción por parte del dominus. Entonces, era una forma, la primera forma que vamos a ver, la vindictia, en donde era una forma de poder, de tener una manumisión, ¿no? También, podía, otra clase de manumisión solemne era por el censo. Consistía en permitir que al esclavo inscribirse en el censo, en la clase de los ciudadanos. Si en determinado momento el dominus permitía esto, ya era un hombre libre también. Y por testamento, el amo pedía acordar en su testamento que cuando él eh, falleciera, dejaba como parte en alguna cláusula de su testamento la libertad de su esclavo. Esto era como una recompensa por el tiempo de servicio que le había dado o por el bien servir que le había dado el esclavo al amo. Ya bajo el imperio de Constantino se admitió nuevas formas de manumisión, como fue la manumisión en la iglesia. Se realizaba en las iglesias este tipo de manumisión en presencia del obispo y de la grey reunida. Se utilizaba generalmente el día de Pascua y luego de la declaración del Dominus, o sea, el Dominus lo declaraba delante de todos, delante de la grey, delante del obispo, y se redactaba un libelo o una escritura firmando por los presentes en donde ellos actuaban como testigos y el esclavo dejaba de serlo. Esto fue ya con la llegada, como hemos dicho, del cristianismo, en donde el romano comienza a sensibilizarse en ese aspecto y lo hacían como un acto de devoción o más bien como un acto de caridad, en que en la Pascua podían en determinado momento
liberar a determinado número de esclavos, claro, considerando su conducta y su comportamiento, así como el tiempo de servicio que hubiesen tenido, haciéndolos ya libres, ¿no? Eh, en un principio la libertad de manumitir fue completamente libre, no habían restricciones de ningún tipo, debido al carácter familiar de los esclavos, a la llegada del cristianismo, como ya habíamos platicado, y se consideraba en determinado momento un honor poder manumitir, era como bien visto, ¿no? Ellos quedaban bien dentro de su grey, ellos quedaban muy bien al liberar a un esclavo. Entonces era más o menos eso lo que los llevaba a realizar este tipo de acciones. Pero llegó un momento en que como era libre, se empezó a hacer, se empezó a hacer. Entonces, Roma llegó en un momento, en un punto en que peligró, porque habían demasiados esclavos que ahora ya no lo eran personas libres que ya tenían derechos, que ya tenían voz, algunos voto, y pues peligraba precisamente el estatus o el patriarcado en el que se manejaban ellos. Entonces, aparece la figura de la Lex Aelia Sentia. La Lex Aelia Sentia limitó la posibilidad de manumitir. Su objetivo estaba relacionado con el hecho de que, siendo la mayor cantidad de esclavos en esa época extranjeros, podía en determinado momento peligrar Roma y ser conquistada desde adentro. Ese era realmente el peligro que ellos consideraban podía haber. Compañeros, hasta este momento, pues hemos visto lo que son los esclavos. Eh, no sé si tengan alguna duda en cuanto a este tema. ¿Alguien quisiera preguntar algo? Con mucho gusto regresamos a donde tengan las dudas. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a ver qué eran o en qué consistía el ser libre. Vamos a hablar de los libres. Los libres podían ser ingenuos o los libertos. ¿En qué consistía ser un libre ingenuo? Son quienes habían nacido libres y lo continuaban siendo. En esto se diferencian de liberto, quien, si bien es libre, antes fue esclavo y luego fue manumitido. Entonces el resultado de ser manumitido era no ser libre totalmente, sino pasabas a ser liberto. Pero pues ya dejabas de ser esclavo. Los libertos en la época clásica se diferenciaban de en tres clases de libertos. Habían tres clases de libertos. Los libertos ciudadanos romanos. Eran tales los manumitidos por formas solemnes, habiéndose respetado la lex Aelia Sentia. Estos eran libertos ciudadanos romanos, que en determinado momento eran considerados eran considerados así mm, en la época clásica, como habíamos considerado. No sé si tengan alguna pregunta hasta este momento. Mm, Ajá.
Estoy ahorita revisando un chat muy interesante, que sí nos va a aportar mucho, dice. em, bueno, dice, ¿por qué antes los que nacían con deformidad no tenían los mismos derechos? Sí, este, porque podíamos considerar, estaban estigmatizados, no, no se consideraba algo normal. Recordemos que la cultura romana era muy de poses, la cultura romana era muy de figuras, este, y el hecho de, bueno, esto lo traía o se lo, desde la cultura helénica que tuvo influencia en los romanos, en donde ellos consideraban la belleza algo importante. Entonces, esto los fue en determinado momento influenciando y a una persona que nacía con cierta deformidad, no era para ellos considerado una persona normal y por lo tanto estaba estigmatizada, estaba más bien condenada al exilio en determinado momento, ¿no? Al exilio, muy probablemente quiero pensar que dependía del estatus y del lugar que ocupaba cada familia, el destino de cada niño, ¿no? De cada niño que naciera con algún tipo de deformidad. De hecho, hasta la fecha, existe algo que se llama discriminación. Es algo que como humanos tenemos que erradicar totalmente. Lamentablemente en esa época, pues ellos estaban en un proceso evolutivo. Nosotros ya tenemos más conocimiento, la ciencia está más avanzada, sabemos que no es un castigo divino, sabemos que una persona que tiene alguna deformidad tiene los mismos derechos, tiene sentimientos, tiene la misma psicología y razonamiento que nosotros, pero en ese momento no tenían el nivel científico y cultural que nosotros tenemos. Recordemos la superestructura que tocamos desde la primera clase, condiciona la forma y el comportamiento de cada sociedad. Eh, Qué bueno que ahora ya sea de una forma distinta, ¿no? Exactamente, exactamente. Si nos damos cuenta en la vida actual, aunque los derechos humanos los protejan, continuamos en esa misma cultura antepasada. Es muy cierto lo que nos comentan acá. Pero tenemos que ir evolucionando. Pero tenemos que ir evolucionando hacia un sentido positivo. Tenemos herramientas, tenemos información a la mano y la discriminación, hay instituciones jurídicas que ya se dedican en la actualidad a tratar de erradicar por ejemplo, este tipo de hechos como los derechos humanos, ¿no? Esa figura jurídica que en determinado momento ustedes van a ir tocando poco a poco. Vamos a retomar el tema que estábamos, y si no tienen alguna otra duda, si me la quieran compartir, con mucho gusto. Y si no, retomamos lo que es lo que son lo que era considerar las personas libres. Entonces, como yo les había comentado, a ver, claro que sí. Vamos a ver otro chat, compañeros. ¿Qué tal, Adrián? Sí, mucho gusto. Ok, perfecto. Te agradezco mucho la participación, Adrián. Sí, siempre acertado. Muy bien. Si tienen alguna otra duda, si no, continuamos. ¿Les parece? Bueno, entonces están los ingenuos, ¿no? Vamos a irnos un poquito más rápido.
Y de todas formas nos vamos a detener a las dudas, sin ningún problema. Bien, los ingenuos eran aquellos quienes habían nacido libres y lo continuaban siendo. Se diferenciaban de liberto en que el liberto tenía que haberlo adquirido porque fue antes esclavo y fue manumitido y llegó a ser en determinado momento libre. Los tipos de libertos. Los libertos ciudadanos romanos eran los que lo habían adquirido esta condición de libertad bajo las formas habían sido manumitidos bajo las formas solemnes que ya habíamos tocado anteriormente, respetando la lex aelia sentia. Acuérdense, lex aelia sentia, que era la que en determinado momento dijo, a ver, momento, estamos haciendo libres a muchos prisioneros, o a muchos esclavos que antes fueron prisioneros y que eran nuestros enemigos. Entonces, pues eso fue en lo que ayudó la Lex Aelia Sentia a más o menos contener este número de dominus que manumitían, ¿no? Los libertos latinos junianos. Los libertos latinos junianos eran estos, eh, eran llamados latinos porque vivían en el área precisamente de lo que ahora es Italia, que no era precisamente Roma. Fueran manumitidos por formas no solemnes, eso eran los libertos latinos junianos. Fueron manumitidos por formas no solemnes o no contaban con la edad de 30 años, o fueron manumitidos por un dominus que solo tenía sobre ellos el dominio bonatario. Esta categoría era inferior a la primera que tocamos, a los libertos romanos. A ver, vamos a comentar el chat. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ajá. Ok. Por ejemplo, nos pone el compañero un ejemplo que sí efectivamente se dio dentro del derecho romano, que fue la vida de Jesús. Estamos tocando el tema de cristianismo, va muy bien el punto que están tocando. Estamos hablando del cristianismo. Recordemos de que en ese momento era más que nada Jerusalén era una provincia, ¿no? Estaban siendo conquistados y ellos eran más bien eran colonizados, más bien, eran una especie de colonos. La raza de Jesús era una especie de colonos, no eran romanos. Y recordemos también que ellos llegaban, los romanos conquistaban, había una ley en ese momento de la historia que era la romana, pero también había una ley que era precisamente la judía. Entonces, este pueblo hebreo, los judíos, se regían bajo las dos leyes, pero no se podían saltar ninguna de las dos. Había una especie de conciliación para poder caminar juntos en ese momento histórico de la historia. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación de que nos comenta nuestro amigo Adrián, ¿no? La tercera figura eran los libertos de diticios, perdón. Estos eran los esclavos por penas infames, que hubieran sido manumitidos. Igual, cometieron algún tipo de delito que los llevó a ser esclavos, fueron manumitidos, porque se resarcieron, porque resarcieron lo que hicieron, y en determinado momento esto los llevó a ser libertos, pero estaban abajo, todavía mucho más abajo.
de los otros tipos de libertos, ¿no? Porque pues de alguna manera eran considerados criminales, además de que ellos, este tipo de libertos, no podían vivir en la Roma. Como ya habían sido delincuentes, no los querían en esa sociedad. Entonces, en determinado momento los llevan, tenían que vivir aproximadamente a 100 millas de donde lo que era Roma, no podían vivir cerca de Roma ni dentro de Roma. Vamos a pasar a ver lo que son ahora los patronatos. ¿Qué es un patronato? El liberto quedaba ligado a su en este patronato, en esta figura del derecho romano en el patronato, el liberto quedaba ligado al amo, por medio de un vínculo que arrastraba en una serie de deberes que tenía que cumplir para con quien fue su amo o con quien era su amo. En este caso se trata de lo siguiente, de la obsequium. La primera figura que encontramos en el patronato es el obsequium. Era llamado así quien consistía en el deber de respeto al patrono y a sus descendientes. Luego estaba las operae. Consistía en servicios que debía de prestar liberto a su dominus, ¿no? Al anterior dominus. Y las bona, que el liberto, cuando esto se daba, cuando el liberto moría sin descendientes, habidos, luego de su manumisión, y los bienes, correspondían pues al dominus, a su patrono. Vamos a pasar a otra diapositiva. Quisiera ver si tienen algún comentario. ¿Vamos bien? Ok. Quiero comentarles algo. Y es con respecto a lo que estábamos comentando. Vamos a regresar tantito. Había situaciones afines a la esclavitud. No eran esclavos como tales, ¿no? Pero estaban sometidos a una situación muy cercana a la esclavitud. Y en una de ellas están precisamente lo que comentábamos, los colonos. En los colonos es una institución tardía de Roma en la que era un hombre libre, como tal podía casarse, tener patrimonio, contraer obligaciones, pero se hallaba adscrito con toda su familia a la tierra de la que formaba parte, siendo por ello un siervo de la tierra. Eso era lo que era el pueblo judío. A mi criterio, el colono, eso era. Y no era un esclavo, no era un esclavo como tal, pero sí encajaba dentro de ese nivel. No era un esclavo como tal, pero era una figura más, muy conocida, muy parecida más bien, perdón. Vamos a tocar el status civitatis a los ciudadanos romanos. El status civitatis, perdón. El status civitatis significa la posición jurídica que ocupa un hombre libre dentro de las civitas. De acuerdo a ello, podían ser los ciudadanos romanos, los latinos y los peregrinos. Los ciudadanos romanos, ¿cómo se adquiría la ciudadanía? Se es ciudadano ya sea por nacimiento o por un hecho posterior. Por nacimiento era ciudadano romano aquel que, concebido por padres romanos unidos en iustate nuptiae, nacieran, los que nacían dentro pues de una familia romana. Y por hechos posteriores al nacimiento se podía ser ciudadano romano por manumisión, como ya habíamos comentado, o por concesión especial expresa de la populus en los comicios.
La condición jurídica de los romanos. Este, con tiempo y detenimiento, si podemos ir viendo cada uno de estos conceptos, se los voy a agradecer mucho. Estas eran las condiciones jurídicas con las que contaban los romanos. Cada una brinda ciertas características y cada jus, acuérdense, jus es derecho, ¿no? Entonces, estas eran las condiciones que podían tener cada uno de las personas en el pueblo romano. No todos tenían las mismas condiciones jurídicas, dependía de que si fueran libertos o que si fueran ciudadanos romanos o que si fueran menores de edad, también lo determinaban el hecho de ser un menor de edad o el de ser mujer. Si eras mujer, siempre estabas bajo un tipo de tutela. Eras libre como mujer, sin embargo, estabas bajo algún tipo de tutela. Entonces, esta es la situación que determinaba pues el hecho de ser o no ser romano. Compañeros, hay algunas otras diapositivas que les agradeceré que en su momento lo vean con calma, como es el estatus de familia y su modificación y las personas jurídicas. Realmente ya nos faltaba poco para terminar. Vamos a concluir este tema. Si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta este momento, estoy pendiente de sus tareas, los felicito, le han echado ganas, sigan así, verifiquen las observaciones que se les ha realizado. También necesito que en determinado momento vayan viendo, se apoyen mucho de cómo se debe de estructurar cada una de las tareas. Esta información la tenemos toda está comprendida dentro dentro de nuestro portal. Pueden encontrar cómo realizar cada tipo de tarea. Entonces, hay que tratar de cumplir con los requisitos, échenle ganas, para que hayan puros dieces. Les agradezco bastante. ¿Alguna otra participación? Bueno, pues que tengan excelente tarde y nos seguimos viendo la próxima semana. A ver, ¿hay un comentario? Sí, sí, seguramente sí. Seguramente sí. Yo se lo voy a pasar a la maestra para que acá nos pregunta el compañero Adrián si van a subir las diapositivas. Vamos a pedir que las suban para que tengan ese material de apoyo también. Que tengan excelente tarde, bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, compañeros.